Em primeiro lugar, parabéns aí pela palestra que você deu, foi bastante interessante. E também pelo livro que você escreveu, foi bastante didático, bastante esclarecedor, bastante científico e claro nas informações, né? E agora nós vamos fazer algumas perguntas. Em primeiro lugar, sobre o livro ele praticamente tem 90% ou um pouco mais da palestra, e a palestra tem algumas coisas que são novidades, que uma outra coisa não ocorre no livro, né? Você pretende no futuro fazer alguma parte 2 do livro, das informações que você está recebendo cada vez mais das pessoas que escrevem, que apresentam? Sí, en realidad, digamos que lo que es la edición en español que se publicó en Buenos Aires está ya prácticamente a punto de agotarse, de modo que sería necesario hacer una reedición actualizada y con los elementos que se le puedan sumar. Pero lo interesante de esto, más allá de lo que yo pueda escribir, es que muchas otras personas pueden hacerlo, porque el libro da información sobre casos concretos, sobre fuentes concretas, sobre informaciones diciendo exactamente dónde fueron publicadas, y eso hace que otras personas puedan tomar esa información y hacer sus propias investigaciones en distintos aspectos. Es el hecho de lo que ha sucedido con varios lectores del libro que de pronto se comunican conmigo y me dicen: Morales, de ese caso que usted menciona, encontré que hay una información adicional en tal lado, o yo conocí a esa persona que usted mencionó en el libro, y me dan otra información que viene a complementar, a sumar a lo que ya está publicado. Entonces, eso ha hecho que muchos archivos, muchos datos que hasta ahora estaban guardados y olvidados, surjan a la luz y aparezcan de pronto para confirmar o modificar algunos datos de los que están contenidos en el libro y también aportar otro tipo de informaciones. Perfeito. Senhor Rubem, você acredita que vai ter alguma sensibilidade das Forças Armadas, da Marinha, em abrir mais as informações que eles detêm sobre aparições na Antártica depois das suas publicações, nos anos 70, 80 e 90, nos anos 2000? Sí, bueno, para mí sería muy importante que se produjera eso. Sería de gran valor que aparezca alguna persona dentro de lo que es la estructura oficial argentina en ese sentido para dar a conocer las informaciones que seguramente están en algún archivo, seguramente están guardadas. Puede haber una parte que se destruyó, no lo sé, pero sería muy importante y ojalá el libro sirva para eso, ojalá el libro sirva para que aparezca alguna información más allá de la que fue publicada anteriormente. Sim. Sobre outros países que têm base lá, como Estados Unidos, Nova Zelândia, Canadá, Austrália, etc. Existe alguém que também está fazendo uma pesquisa para publicar algum livro de um outro país que tenha, ou se não tem conhecimento? Bueno, de lo que yo tenga conocimiento, sé que por ejemplo Paul Stonehill, que es un autor de origen ucraniano radicado en Estados Unidos, ha publicado sobre ovnis vistos en la Antártida e islas subantárticas desde el punto de vista ruso, porque los rusos, aparte de tener bases antárticas, tienen mucha actividad pesquera en la Antártida y han tenido una cantidad de incidentes, de observaciones, que son informaciones que acá llegan poco porque estamos en un lugar del mundo muy alejado, sí. Pero en
lo que era la Unión Soviética, lo que actualmente es Rusia, Ucrania, se conoce, se publica y hay gente que investiga ese tipo de temas. Después en otras partes del mundo no tengo conocimiento, y que yo sepa también en Argentina, fuera de los trabajos de divulgación del tema que hizo mediante sus artículos y su libro el capitán Daniel Alberto Pericé, esta es la siguiente información que se publica. Sim. No seu livro você menciona em alguns parágrafos sobre que o jornal chileno, se não me engano foi em 1965, que publicou que o pessoal tinha visto alguma informação sobre uma base nazista dos anos 40 e poucos, e que essa base nazista, segundo esse periódico, tinha informado que os nazistas tinham conhecimento com extraterrestres que poderiam passar tecnologias avançadas. E posteriormente os Estados Unidos mandou o almirante Byrd para lá com uma esquadra bastante grande para ver o que estava acontecendo, para combatê-los. ¿Usted podría extender un poco más sobre ese asunto? Mi libro, en realidad no puedo extenderme sobre ese asunto porque no tengo la información necesaria. Mi libro se basa en datos obtenidos de fuentes confiables, de fuentes que pueden ser verificadas. Con respecto al tema de las supuestas bases nazis, que se publica mucho en material en internet, con respecto también a lo que es las cosas que habría visto el almirante Byrd norteamericano durante su sobrevuelo sobre esa zona, mi asunto es que no he podido conseguir información confiable sobre esos datos que figuran repetidos en muchos lugares de internet. He comprobado que están publicados en muchos blogs, en muchas fuentes diversas, que no llevan a ninguna fuente primaria, que no llevan a ninguna fuente original para constatar la veracidad de los hechos. Por eso directamente de esos temas no hablé en el libro. Me hubiera gustado hablar, e incluso si alguien tuviera una información que no sea esa información contaminada de los blogs conspirativos, sería bienvenida. Si alguien tuviera algún documento desclasificado, por ejemplo, así como hay muchos documentos desclasificados sobre observaciones de ovnis, y en la Antártida también, de hecho están mencionados en mi libro muchos documentos desclasificados en Estados Unidos, pero sobre el tema particularmente de las supuestas bases nazis y del almirante Byrd, no he encontrado información confiable. Lo que sí puedo decir es que evidentemente hubo en los años del nazismo, en los años 30 y 40, un interés de Hitler y del movimiento nazista sobre la República Argentina y Chile, también probablemente en Brasil, para tratar de establecer contactos que tuvieran que ver con la situación futura a cuando se terminara la guerra. Se enviaron emisarios a recorrer Argentina y Chile, por ejemplo, para establecer si se ganaba la guerra, con quiénes se podría contar para extender, ya que estaba Hitler armando ese gran imperio en torno a su figura, sumando distintos países en la zona de Europa, y también invadió Rusia. Entonces él buscaba también anexar después a los países nuestros, y en ese delirio, si vamos a pensarlo así, hoy en día viéndolo a la distancia, en ese momento era una realidad casi que podía ser concretable, ¿no?
En ese momento se mandaron emisarios a Chile y Argentina para evaluar la posibilidad de establecer bases tanto en la zona sur de Sudamérica como en la Antártida, pero probablemente la guerra se devoró todos los esfuerzos que podían haberse dispersado para nosotros, para investigar esta parte del mundo, y tuvieron que dedicar esos medios y esos hombres para el frente de batalla. De hecho, Hitler hizo una expedición a la Antártida en el año 1939, eso es una información que es pública. Los archivos de Lufthansa en Alemania tienen toda la información sobre esa expedición, donde efectivamente trataron de marcar la Antártida lanzando cruces esvásticas desde los aviones para marcar territorio como petición de soberanía. Pero eso fue en el año 1939 con un barco que después ese barco lo pensaban utilizar para hacer nuevas expediciones, otro en 1942, que finalmente se tuvo que utilizar ese barco para la guerra en sí y no se lo pudo dedicar a mandarlo nuevamente a la Antártida. De modo que no me consta que haya habido bases antárticas. Ahora hay una cosa que también es necesario decirla. Las guerras, como muy bien lo sabía Goebbels, no se ganan tanto con las armas, se ganan con la propaganda. Sí. Y muchas de las informaciones que pueden estar circulando sobre ese tipo de versiones de lo que hicieron los nazis o del enfrentamiento que tuvo el almirante Berth, pueden ser operaciones de prensa, pueden ser operaciones propagandísticas para exagerar el peligro de la situación y justificar la invasión masiva de la Antártida que realizaron en ese momento, en los años, estamos hablando de los años 40, 50, cuando termina la Segunda Guerra Mundial, los países aliados, como fueron Inglaterra, que lanzó la Operación Tabarín, y Estados Unidos, que lanzó la Operación Heat Hump y las operaciones Deep Freeze a cargo de la Marina de los Estados Unidos. Digamos que mucha de la información fantástica que figura sobre esos hechos puede relacionarse con acciones de propaganda. Professor Rubem, eu tenho outra pergunta que é sobre, no seu livro você fala que no ano 1965, no meses de julho e agosto, houve 11 ocorrências de aparecimentos e avistamentos na época. Você poderia comentar um pouco sobre essas aparições? Lo que sucedió en 1965 fue una circunstancia particular por la cual las observaciones que se realizaron se dieron a conocer muy rápidamente. Primero a través de comunicados oficiales chilenos y luego a través de comunicados oficiales argentinos. También los británicos observaron ovnis en el año 65, pero se cuidaron de no emitir ningún comunicado y negaron haber hecho esas observaciones. De hecho, en mi libro pude encontrar testigos que ahora, pasado el tiempo, desclasifican sus observaciones y me las cuentan, lo cual es un avance, y aún todavía estoy esperando una información que está por venir de Inglaterra con respecto a ese año. Pero lo que fundamentalmente sucedió fue una explosión de informaciones en la opinión pública, porque hay otros invernantes anteriores. Invernante se denomina a quien pasa todo el invierno en las bases antárticas. Hay otros invernantes que me han dicho que se hablaba de que se habían visto luces, que se habían visto ovnis, pero que esos temas era mejor no comentarlos.
nos anos 70, 80, 90 se voltou a ter ocorrências e não foi publicado nos jornais. Sí, 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 evidentemente siguen habiendo observaciones y siguen habiendo fenómenos que no necesariamente son lo que se llama un ovni, un plato volador, sino que son fenómenos que nos llaman la atención y que entran en una categoría que nos cuesta clasificar. Por ejemplo, en el libro figura un informe acerca, muy breve, un informe muy breve de una observación de una especie de bala, por así decirlo, de proyectil que salió del hielo, rompió el hielo en el mar congelado, salió de abajo del mar y salió disparado hacia el cielo como si fuera un meteoro. Y luego en ese lugar, en el hielo, se encontró todo un agujero con cascotes de hielo a los costados que habían sido desparramados por la salida de este objeto. Ahora bien, eso sucedió hace más de 3 décadas, pero un invernante antártico que se comunicó conmigo recientemente me dijo que hace pocos años, junto con un estudioso, él se desempeñaba en una base argentina, y junto con un estudioso que se dedican a estudiar el mar, el estado digamos, la glaciología, que se dedican a estudiar la glaciología en el mar, o sea, cuándo el mar se va cubriendo de hielo, cómo se mueven esos hielos, todo eso se estudia. Y dice que en determinado momento, para hacer esos estudios, acostumbraban a ir 2 veces por semana a una especie de terraplén de hielo que se había formado, como si fuera una terraza de hielo que se formaba como un balcón de hielo frente al mar, digamos, sobre los acantilados, y ellos se subían a esa terraza de hielo para observar el mar y hacer mediciones de los hielos. Y iban 2 veces por semana habitualmente, y una semana van y encuentran que en ese balcón de hielo al que iban siempre, en el medio había cavado un agujero de 3 metros por 3 cuadrado, casi perfectamente cuadrado, profundo en el hielo, que mirando por ese agujero se podía ver las piedras y los acantilados y las olas allá abajo. Ese fenómeno es muy parecido a ese otro, sí, de que se vio ese objeto salir hacia arriba. Y esta persona me decía que, bueno, no tiene una explicación para eso. Sí. Entonces hay muchas cosas que suceden en la Antártida. Hay, por ejemplo, personas que perciben determinadas cosas, que se sienten llevados a salir en determinado momento afuera del destacamento para observar algo y observan algo. Se dan una serie de fenómenos. No sul da Argentina, na Patagônia, tem casos de avistamentos naquela região com frequência? La Patagonia Argentina siempre fue un lugar de muchas observaciones, de observaciones muy particulares. Se comenta que en algunos pueblos que en su momento eran muy pequeños, en la costa del mar, era un entretenimiento nocturno salir a ver las luces que entraban y salían del mar. Y hay muchos relatos de historias sucedidas en la zona de la Patagonia, y en el libro también se comentan casos de objetos submarinos observados en la Patagonia. De hecho, en el año 1958 y en el año 1960, eso está relatado en el libro, hubo 2 verdaderas batallas navales, si se puede decir, de los argentinos contra unos objetos que podemos decir
nunca fueron identificados, submarinos, que ellos pretendían que, digamos, en su momento pretendían que podía tratarse de submarinos rusos o submarinos de otro país. Brasileiros. Claro, pero si hubieran sido, supongamos, submarinos brasileros o submarinos norteamericanos, hubiéramos estado en un muy grande problema, por no decir en una guerra, porque se los atacó con todo lo que había. Se tiró con bombas de profundidad, con unos proyectiles que se llamaban bombas en racimo, que son de esas que van explotando gradualmente, con cañones Bofors de aquella época. Digamos que se los atacó con todo lo que se tenía como fuerza naval, y pese a eso no se vio aparecer nunca algún rastro de un sumergible que haya sido hundido. Sí. Y intervinieron, digamos, una flota de buques de la Marina de Guerra con apoyo de aviones que durante varios días seguidos en los años 1958 y 1960, dentro de lo que era el Golfo Nuevo, en la provincia de Chubut creo que es, atacaron a estos supuestos sumergibles que jamás fueron localizados. Habían sido detectados por radar, por sonar. Detectados, sí, habían sido detectados por radar, por sonar, y también en algunos avistamientos de estelas en el mar, de alguna cosa oscura que se movía. Algunos decían haber visto un periscopio o una torreta. Nunca se vio un submarino verdaderamente completo. Y pese a que se atacó con todo tipo de explosivos, no se pudo nunca lograr establecer contra qué se había peleado. A punto tal que hoy en Golfo Nuevo existe una zona demarcada, unas cartas náuticas, que se prohíbe navegar porque quedaron muchas bombas de profundidad sin explotar. Sobre el tema de la conservación de la Antártida hay todo un protocolo internacional actualmente, muy diferente al que había en la época en que se produjeron estas observaciones. En esa época, por ejemplo, se llevaban perros para tirar de los trineos. Había trineos de perros que funcionaban tan bien como en el Ártico. Hoy está prohibido poner especies animales que no sean las auténticas, las originarias de la Antártida. En esa época, en algunas bases, como en las bases chilenas, llevaban vacas para tener leche fresca, llevaban gallinas para tener huevos. Entonces era muy diferente. Y hoy en día todos los residuos que producen las bases tienen que ser luego separados, clasificados y devueltos al país de origen de cada base. Así que hay mucho control internacional en eso, y se realizan planteos a los países que no los cumplen. Certo. Olha, nós aqui do Rio Grande do Sul, o Grupo Gaidu, lhe agradece bastante por você ter cedido essa entrevista, e mais uma vez muito obrigado.